Gracias. Gloria al Señor. Mira, iglesia, hay tiempos de reír y hay tiempos de llorar. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Tiempo de paz y tiempo de guerra. Y esos tiempos, nos hablaba el Señor hace 2 semanas de esos tiempos. ¿Saben qué es lo más hermoso de nuestro Señor y de permanecer en Él? Que el Señor dice que no permitirá que seamos tentados más de lo que tú y yo podamos soportar, porque fiel es Él, que juntamente con la tentación nos enviará la salida. Y Él nos anuncia, Él, así como lo hizo con Pedro, como lo hizo con sus discípulos, Él nos anuncia. No cuando tenemos que velar y orar, la iglesia debería velar y orar constantemente. Pero el Señor sabe y conoce los débiles en la fe. Todos llegamos siendo débiles en la fe, con una medida de fe que el Señor nos concedió. El peor error es creer que esa medida de fe nos va a alcanzar. La palabra de Dios dice que la fe tiene que crecer. Y que la única manera de que la fe crezca, iglesia, es a través de la bendita palabra. Cuando una persona es intermitente en la palabra, ¿cómo cree que estará la fe? Escasa. Ahora, ¿cómo el Señor hace que nosotros miremos cómo esté nuestra fe a través de las pruebas? Y es fácil, iglesia, cuando todo está bien, decir que tenemos fe. La fe no se mide ahí, la fe se mide en la prueba. Y saben que lo más hermoso de todo, que en la prueba Él está. Pero ahí en la prueba, cuando Él está, la gente cree que no está. Es porque no han creído en Él. Él hizo una promesa y Él dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin. Y Él hizo una gran promesa, que era necesario que Él fuera el Padre para que viniera la promesa. El otro consolador, el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro ayudador. Pero muchos creen que no está. Durante las últimas semanas el Señor nos ha mostrado que Él está. Donde hemos menguado tal vez en esta reunión física, por vista, que creemos que el Señor está simplemente cuando nos convoca a un discipulado o una vigilia. Y Él nos ha ejercitado en este tiempo diciéndonos: yo estoy, porque ha sacado a la luz cosas que tú y yo a nadie le hemos contado, pero que solamente Él las puede saber. Para que creamos que Él está. Que durante 7 días hemos caminado allá afuera creyendo que no están nuestros hermanos viéndonos, pero Él está. Y nos ha mostrado con pruebas indubitables que Él está. Que Él está vivo y que Él prometió que estaríamos. Así que si nosotros no creemos, si no hay este temor de Dios, creyendo que Él está, porque caminamos en la carne desenfrenadamente, ¿cómo creeremos en el momento de prueba? Si no creemos que Él está, que lo contristamos, que hacemos cosas que a Él no le agradan, que hablamos, que vemos, que pensamos, cosas que a Él no le agradan, porque dice que el Espíritu Santo se contrista. Y aún con las pruebas, estas pruebas que el Señor dice: yo estoy vivo. Él se presentó donde estaban ellos, cuando Él resucitó entre los muertos. Y tenemos que creer, iglesia, que donde nosotros estamos está Él, porque es la promesa que Él hizo. No podemos decir que creemos en el Hijo de Dios, y aunque muestra estas pruebas de que está con nosotros, porque ciertamente el Señor nos ha dado pruebas sorprendentes de que Él está allí donde nadie nos ve. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios en Juan 6? Que ni viendo creyeron. Porque esa es la naturaleza del hombre natural. Incredulidad. Por eso el Señor dejó este bendito evangelio y dice que por medio de este evangelio, por la fe en este evangelio, en el Hijo de Dios, el justo vivirá por fe. No hay otra manera. Él me decía: ustedes quieren vida, tienen que creer. Quieren andar en luz, tienen que creer. Quieren esta nueva vida, tienen que creer. Porque mientras que estemos apoyados en nosotros mismos, veremos que como hay obras buenas, hay obras muy malas. Entonces estaremos animados cuando todo está bien, pero cuando llega la prueba, ¿qué vamos a querer? Retroceder. Vamos a querer ¿qué? Razonar. El Hijo de Dios no camina por vista, camina por fe. El Hijo de Dios no camina por vista, camina por fe.
¿Qué es esto, hermana? La fe, la certeza de lo que estás esperando, lo que Él nos ha prometido y la convicción de lo que no estás viendo. ¿Cómo quieren caminar por vista? ¿Cómo quieren razonar con lo que están viendo? Eso no es tener fe. Eso se llama incredulidad. Ahora hay una buena noticia. A través de esta palabra nos da fe. Y todo el que cree, iglesia, es por fe que recibimos al Espíritu Santo. Y es por fe que el Espíritu Santo obra. Así que si somos incrédulos y estamos creyendo y apoyándonos nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a dar cuenta que nuestra fe es escasa. Porque la fe es un don de Dios y es por el Espíritu. Como todo lo que nos ha dicho, el amor de Dios, Señor, enséñame a amar. Sí, Él nos enseña, nos muestra su amor para que por el Espíritu sea derramado el amor de Dios en nosotros. Y si será derramado en sus corazones por el Espíritu el amor de Dios. Así que el amor de Dios no es algo que el hombre pueda enseñarle al hombre. El amor de Dios es la revelación de Cristo a nuestras vidas, porque Él es el amor de Dios. Entonces, cuando tú conoces y yo conozco la gracia del Señor, ciertamente el amor de Dios ha sido revelado. Y la gracia, cuando se recibe, no solamente se queda aquí, sino que emana. Es algo que emana Él mismo, su amor. Y no nos enseña a amar, sino que ama a través de nosotros. Así pasa con la fe. La fe es un don de Dios. Porque la fe no es algo que pueda provenir. Nosotros tenemos una medida de fe que nos fue concedida. Esa fe en creer en el brujo, en el hechicero, en la iglesia, en una denominación, esa es la fe que tiene el hombre. Pero que cuando el hombre se siente y escucha este mensaje, con esta fe cree, ahí empieza todo. Entonces, ¿qué hace? Aquellos que creen permanecen, porque escrito está. Si quieren ser verdaderamente libres, permanezcan en la palabra. Van a conocer la verdad. ¿Por qué no permanecen? Porque no creen. Porque creen en sí mismos. Porque creen que una oración, porque creen que una obra de nosotros va a salvar, y eso no es posible. Están bajo la ley. Y todo el que está bajo la ley, ¿qué es bajo la ley? Está bajo sus propias obras. No está bajo la gracia. Todo el que quiera venir a presentarle a Dios sus obras, como en la ley dice, no ha recibido la gracia. Porque en Romanos capítulo 8 dice que en Cristo Jesús ya no hay ley. Somos libres en Él. ¿Qué hace la ley? La ley fue hecha para los transgresores. Y nosotros ciertamente hemos transgredido a Dios. Pero cuando recibimos la gracia, se reconoce y se cree que hay alguien que pagó por el precio de esa transgresión. Y todo el que cree recibe el Espíritu de gracia, el poder de Dios para dejar de pecar. Ahora, si tratamos naturalmente de comprender eso, te digo, no hay persona que te lo pueda explicar. Esto se llama revelación, la revelación de la gracia. A Pablo le tuvo que ser revelada la gracia. Y él dice, esto fue lo que se me fue concedido. Y él rogaba y suplicaba, dice las Escrituras, doblaba sus rodillas para que nosotros comprendiéramos que se nos había sido concedido. Así que esto no viene de los hombres, viene de Dios. Entonces el Señor sabe que hay una fe y la fe es escasa. Y Él nos dijo cómo crece la fe en Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír y el poder oír, porque venimos incircuncisos por permanecer en la palabra. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Permanecer oyendo. Ya llevo 30 años, hermanos, no. Permanecer oyéndola, pero creyéndola, oyéndola en fe. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos están oyendo la palabra, pero no la creen? La fe tiene una obra. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y la fe, cuando tú crees en el Hijo de Dios, jamás presentarás tus obras. Porque la fe es creer en la obra de Dios. La fe es creer en la obra de Dios. El Señor no dice que tengamos fe nada más, sino creer en su Hijo. Y creer en su Hijo es creer en la obra de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo lo que el Señor dice? Cuando nosotros empezamos a caminar con nuestras obras, estamos bajo la ley. Ahora, el que quiere presentar, dice la palabra de Dios, sus propias obras, tendrá que cumplir toda la ley. Y nos damos cuenta que somos transgresores, porque nadie la puede cumplir. Y como no la pudieron cumplir en el Antiguo Testamento y no la pudieron cumplir en la ley, ¿qué hicieron? Crear normas. ¿Qué más crearon? El hombre. Estatutos, cláusulas. ¿Cuántas? ¿600 qué? ¿13? 613 cláusulas para poder tratar de cumplir la ley. Entonces, ¿qué empezaron a colocar? Tradiciones. ¿Qué colocaron más?
derrubimientos, ¿qué más? ¿Y qué es lo que le decían al Señor Jesucristo? Usted está violando lo que nosotros pusimos, que el Señor les enseñaba que ellos violaban lo que el Señor estableció, su ley. Porque ellos querían con estas, o nosotros mismos, porque estoy hablando de allá, nos sacó el Señor a nosotros. Llenos de derrubimientos, creyendo que porque ayunábamos éramos salvos. Eso es mentira, porque hay quienes ayunan sin creer. Creyendo que porque hacíamos vigilias y ayunos y todo esto, no, la fe en el Hijo de Dios es lo que salva. Y nosotros no le conocíamos a Él. Ahora, entonces los hermanos o las personas que partieron sin conocer a Cristo, el Señor dice que tiene una manera de juzgar. Él le llama en Hechos de los Apóstoles, tiempo de ignorancia, conforme a esa ignorancia el Señor juzgó. Pero nosotros ya no estamos en ignorancia. No podemos decir que creemos en el Hijo de Dios y seguir nosotros peleando con la obra de Dios, presentando nuestras obras. Estamos rechazando la gracia. La gracia es creer en la obra del Hijo de Dios y no es simplemente con una oración de fe, es con la obra del Espíritu Santo en esta nueva vida que solamente Él puede dar. Tú y yo no podemos cambiar una nueva vida, jamás, porque hoy trataremos de caminar, porque hay tanta gente que camina y empieza en el Espíritu, pero luego hay que ir por ellos. El que ha recibido la gracia sabe que si no permanece en la gracia se muere, vuelve a muerte, no vuelve atrás. Si el Padre dice que nada en Él se perderá, nada en Él se va a perder, pero es en Él, no en nosotros mismos. Entonces, hermana, la palabra de Dios dice que había unos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. O sea, nunca hubo una conversión, nunca creyeron, simplemente entraron a una denominación. Si Él prometió que todos los que crean en Él no se perderán, no nos perderemos, iglesia. Y esta es la convicción que tenía la iglesia de la senda antigua, que aunque hubieran leones, que aunque hubiera cruz, que aunque los quemaran, ellos seguían creyendo en el que hizo la promesa, no en la promesa, sino que fiel es el que la hizo. Porque no hay que poner la mirada en la promesa, porque cuando no se cumple, cuando se tarda, dejas de creer, porque tu esperanza está en la promesa. La esperanza de nosotros tiene que estar en el que la esperanza es Cristo y es una esperanza viva, y Él está vivo. Y que tenemos que entender como iglesia, porque no se le enseñó a la iglesia que tenía que pasar tribulación, que tenía que pasar persecución. Y dice que una tribulación momentánea. Hay gente de la iglesia que ni siquiera sabe qué es esto. Nosotros no lo sabíamos. El Señor me decía en estos días, como dice esta alabanza, le dicen a uno de mente, porque como Dios va a hablar entonces la mente de Cristo, ¿para qué es? Cuando tenemos una mente carnal, ¿quién habla? El enemigo. Porque si creen que el enemigo habla, ¿por qué no pueden creer que Dios habla? Y estaba sentada con el Señor meditando y me dice que el evangelio de la prosperidad no lo deberíamos llamar así, sino que le colocaron prosperidad. ¿Para qué? Para creer, el hombre creer que necesita ser próspero. Y el Señor habla de una prosperidad integral. Una prosperidad en la salud, en el alma, y que ciertamente el Señor bendice, pero da cada uno conforme a la medida que Él cree que podemos soportar. Y que van a haber momentos de abundancia, pero también van a haber momentos de escasez. Y esto no se lo enseñamos a la iglesia, porque cuando llega el momento de la escasez, hasta ahí le llegó. ¿Cómo así escasez, hermana? Es necesario. ¿Para qué? Para que si creemos como Job, que el mismo que dio también quitó, y que también volvió a restituir, volvió a dar. Porque todo proviene de Él y para la gloria de Él. Porque el Señor me decía, no le llames el evangelio de la prosperidad, se llama el evangelio de la codicia. Porque le enseñan al hombre a codiciar. El Señor dice, tienen que menguar, tienen que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Con qué batalló Pablo? En Romanos 7, con la codicia. ¿Qué es codicia? Lo que dice la palabra de Dios en Efesios, que tenemos que morir y despojarnos a este viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos de la carne. ¿Qué son los deseos engañosos de la carne? Pablo los llama en Romanos 7, codicia. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué pasó cuando vio el fruto? Lo codició. ¿Qué pasó con David cuando vio a Betsabé? La codició. Entonces le decimos al hombre que lo que tiene no es suficiente, que quiere que pedirle más a Dios. Ese es el evangelio de la codicia, me dijo el Señor. Porque cuando le dicen prosperidad, dices que yo quiero ser próspero y aquí la mente.
Está diseñada porque tiene que conseguir más. Y nunca el hombre está conforme. Y se nos olvida Filipenses, donde dice el Señor, en todo y por todo, yo me gozo en el Señor, teniendo o no teniendo. Porque cuando no hay, ahí está probando el Señor mi fe, si todavía sigue siendo mi Dios. Porque Pablo tuvo padecimientos en la salud. Cuando tenía salud era su Dios, pero cuando no tenía, entonces dejó de ser su Dios. Y esto es lo que está pasando con la iglesia de Cristo. Por eso el Señor dijo, en este tiempo muchos retroceden. Porque la fe no está fundamentada en quién es Él, sino en lo que Él puede proveer, porque así se le enseñó. Ese evangelio es el evangelio anatema, dice el Señor. Un evangelio que le enseña al hombre a conseguir, a pedir, a pedir. Las oraciones de nosotros eran de solo pedir. Y la palabra de Dios dice, pedid se os dará, pero lean el contexto. Porque cuando el Espíritu Santo está en una vida, no pide lo que perece, sino lo eterno. Cuando el Espíritu Santo está en una vida, dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pero que Él dejó el Espíritu Santo para que interceda por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué creen que intercede el Espíritu Santo por nosotros? Para que nuestra fe no falte, porque el Señor quiere darnos salvación. ¿De qué sirve el hombre atesorar todo en el mundo si el alma se pierde, iglesia? Ese evangelio se llama de la codicia, enseñándole al hombre a pedir y a pedir y a pedir. Nosotros no deberíamos pedirle al Señor conforme a lo que queremos que sean nuestros hijos o nuestro esposo. Vea, la oración más poderosa, Señor, hágase su voluntad en la vida de ellos. Esa sería la oración más poderosa. Porque a veces pedimos y no estamos preparados para recibir. La oración más poderosa, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como usted quiere. Esa oración es poderosa. Pero el evangelio de la codicia, ¿qué dice? Le dice que si usted está pasando por un momento de tribulación momentánea en la economía, que usted está mal. Usted no está diezmando, no está ofrendando. Usted está mal. Cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 2, le habla a la iglesia de Esmirna, dicen que eres pobre, pero yo te digo eres rica, porque tienes el tesoro, no tienes a mí. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Eso es ser rico y próspero. Amados, deseo, dice primera carta a Juan, creo, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud como prospera tu alma. Y este evangelio lo primero que hace es que nuestra alma prospere. ¿Y qué es que el alma prospere? Que sea libre, iglesia, que no siga cautiva. Esto es lo que el Señor quiere a través del verdadero evangelio de Cristo. Y esto es lo que no puede soportar la carne. Porque el Señor, a través de este sueño que me mostró, me decía, están aferrados al primer rudimiento, a las primeras enseñanzas. Te digo que la primera enseñanza te tiene siendo niño fluctuante. Y la primera enseñanza fue necesaria. Pero el Señor nos está llamando. Están aferrados a enseñanzas de hombres, pero lee la palabra de Dios. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino no consta de comida y de bebida. ¿Y en qué está el hombre ocupado? En el afán y la ansiedad, en qué ha de comer, qué ha de vestir. Y el Señor dice, no vale más este cuerpo que el vestido que le quieres poner. No vale más la vida, que esta palabra es la vida, que el alimento que mañana va a la letrina. Enseñar al hombre a codiciar. Y nosotros somos parte de eso. ¿Cuántos? Pise aquí para que sea suyo. Y el hombre nunca está conforme y agradecido, siempre le está faltando. Nunca está agradecido. Ni con el huevo ni con el lomo de cerdo. Porque quiere langosta. Y quiere la langosta y no quiero langosta. Yo quiero algo más rico. Yo no sé cuáles son los deseos de la carne que tienen. Porque no somos agradecidos con lo que nos da. Porque aún lo poco lo da y lo mucho también. Y que tenemos que entender, iglesia, que el hombre no es feliz, no tiene gozo de salvación, porque está tratando de alcanzar lo que el enemigo dice, eso es lo que te falta. Y lo que le falta al hombre es la plenitud de Cristo. Amén. Le están llamando felicidad algo efímero. No hay nada más precioso que el gozo de salvación. De ahí no te mueve nada. Nadie. Es tiempo de enseñarle a la iglesia a tener fe. Porque todos hablan de Cristo, pero Cristo vuelve, iglesia. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y nos está preparando. Amén. Él mismo nos está evangelizando nuevamente. Amén.
Él está llamando a los más ignorantes según la vista natural, la oscuridad de las escrituras están hallándolo a Él. Dice, y hallarán los que no le buscaban, porque Él es el que pone el querer y el hacer. Dejen de estar esperanzados en los hombres. Nuestra esperanza se llama Jesucristo y es una esperanza viva. Él está vivo, no se ha muerto. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Levántate, tú que duermes, para que te alumbre la luz de Cristo. No podemos decir que Cristo viene y seguir dormidos, porque estás en tinieblas, dice el Señor. A los hijos de la luz no los tomará por sorpresa. Y el Señor decía, ¿sabes quiénes están en la luz? Los que tienen fe, los que caminan conforme a esta palabra. Los demás están en tinieblas. Bíblicamente lo voy a dar, porque el Señor no lo quiere mostrar en esta noche. Él vive, iglesia, y nos ama. Y nos ama. Clámale al Espíritu Santo, Él es el único que nos puede ayudar. Nadie se puede levantar por sí mismo. Hasta el hijo pródigo tuvo que volver en sí. ¿Quién volvió en sí? Dile, Señor, necesito volver en sí. Pero el Señor dice, despiértate, tú que duermes. Porque el Señor dice, en este tiempo muchos dormirán. Nos dijo iniciando, si ustedes están aquí, siéntanse bienaventurados y oren por ellos. ¿Por qué? Porque el que anda en tinieblas es llevado por vientos de doctrinas, por agradar al mundo. Nosotros en todo momento debemos agradarle a Él. Aquí, fuera de aquí. En todo tiempo, iglesia. Si es que hemos creído en el Hijo de Dios. Vamos a ir, por favor, a Juan, capítulo 11. Y Él nos va a hablar hoy de la fe. Y el Señor me decía, no es lo mismo, iglesia, que alguien diga, cree y tenga la obra de la fe, a que diga, sí, yo sé. ¿Cuántos el Señor está predicando, está hablando y ahí sentados como yo en algún momento? Sí, yo sé eso. Es más, lo recitan de memoria. Y el Señor nos ha enseñado que nos hace entender esta palabra. Cuando Él abre nuestro entendimiento, Él sopla así. Son los discípulos y les abrió ¿el qué? El entendimiento. Pero ellos lo pudieron comprender en los hechos. No esperemos que esa palabra sea simplemente letra. Esta palabra es espíritu y es vida. Y tiene que hacerse vida en nosotros. Y la única manera de comprender, no es lo mismo una mujer que ha dado a luz un hijo y que cuente cómo fue que dio a luz este hijo, los dolores, las contracciones, a una que cuente cómo la hermana lo dio a luz. No es lo mismo. Nosotros estamos en el tiempo del alumbramiento. Tal vez los que están conectados no entienden, pero nosotros estamos naciendo de nuevo en Él. Estamos reconociendo que éramos una iglesia que teníamos nombre, que vivíamos, pero estábamos muertos, porque sin Él no hay vida. Y no es vergonzoso reconocerlo. Más vergonzoso, iglesia, es decir que somos y las obras muestran que no. Porque por el fruto nos conocerán. ¿Sabe qué es lo que el Señor espera? Dice Jeremías capítulo 3, tan solo reconozcan y arrepiéntanse. Tan solo háganlo. Porque en Dios vienen tiempos de refrigerio. Él es el reposo que necesita el alma. La apariencia no nos lleva a ninguna parte. La apariencia nos hace que agrademos al mundo y desagrademos a Dios. Pero cuando uno se rinde y reconoce la necesidad que tiene de Él, dice, has entendido que era necesario que yo viniese y padeciese por ti. Con un nombre, con tu nombre escrito aquí. Muchos todavía ven parábolas, muchos estamos viendo nuestro nombre escrito en el libro de la vida, que es para nosotros y es por nosotros que Él vino. Cuando Él habla de saqueo, vemos el saqueo en nuestro corazón. Cuando Él habla de la adúltera, vemos el adulterio en nuestro corazón. Entonces ya no colocamos el nombre de saqueo, sino nuestro nombre. Decimos, Señor, este soy yo. Gracias por perdonar mi pecado. Me arrepiento con todo mi corazón. Ya no vemos a Pedro que dudó, sino las veces que hemos dudado nosotros.
Ya no vemos a Judas que lo traicionó, sino cuántas veces lo hemos traicionado nosotros. Eso es tener el nombre escrito en el libro de la vida, con convicción de que Él vino por mí y que es necesario que permanezca, porque Él quiere seguir haciendo la obra, porque la obra no termina hasta que salgamos de este estuche. No termina. Hasta que aquí está preparando esta casa celestial, espiritual. Estamos siendo preparados para una eternidad con Él. No esperemos coronas del mundo. Las coronas del mundo hay que rendirlas. Los logros del mundo. Y terminar diciendo, como dijo el apóstol Pablo, todo, no solamente la sabiduría, todo, no solamente el renombre que tenía, todo, no solamente el dinero, sino todo lo estimó por basura. Todo. Hasta que lleguemos ahí. Ahí llegó el reino de Dios a una vida. Porque una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar. Durante estos días de vigilia, 40 días nos habló de reino. Y lo vimos o no lo vimos. Y con pruebas, iglesia. Como dice, hay indubitables. Ahora hay una decisión que hay que tomar. Porque que nacer del agua, nacimos del agua, ahora del Espíritu. Porque nacer del agua es mucho más que sumergirnos en una fuente. Nacer del agua es nacer de esta palabra de nuevo, derribando todo rudimiento, toda altivez. Todo ego que hay en el hombre, sembrado de qué? De la simiente corruptible. Y nacer del Espíritu. Nadie nace del Espíritu. No es resurrección de entre los muertos de Cristo, sino hay muerte, si no se crucifica esta vieja naturaleza que el Señor nos mostró durante todo este tiempo. Amén. Sin muerte no hay resurrección. Y todos lo estamos entendiendo. Ahora, ¿sabe cuál es el consuelo que tenemos? De que nosotros no hacemos la obra, que nos está demandando fe. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, ¿qué nos dijo? Va a ser probada esa fe. Y nos está preparando para ello. La fe de los apóstoles fue probada por fuego. Yo sé, Señor, el conocimiento no nos salva, sino haber creído en lo que conocimos, o en el que conocimos, porque Él es una persona. ¿Crees? Entonces miraremos si nos presentamos como obreros aprobados o reprobados. Como pasa en Hebreos capítulo 5, donde dicen, los niños espirituales no pueden. Primera Corintios capítulo 3 dice, no pueden recibir el alimento, les hace daño, hay gente que le hace daño, la verdad. El Señor dice, no están preparados para recibirla. Ahora, el Señor se equivoca, no. El Señor viene a derribar con esta palabra toda altivez y todo razonamiento humano. Porque esa es la batalla que hay en el corazón y en la mente del hombre. Hasta que no entendamos que esta palabra tiene que renovar el espíritu de nuestra mente y darnos un corazón nuevo. Hasta que no reconozcamos que está enfermo, iglesia, seguiremos batallando. Porque vamos a buscar algo bueno. Conocer a personas que tienen un diagnóstico y el diagnóstico es malo. Y se me hay que hacer el cirugía, no, yo me siento bien. Esto pasa mucho con las personas de edad. No es que yo me siento bien, no me duele nada, ¿sí? Pero es que no, el Señor dice, mientras que sigan normalizando el pecado y sigan normalizando todo esto, no recibirán el diagnóstico. Pero ahí está el cirujano de cirujanos para cambiar y transformar un corazón que reconoce la necesidad, que sea un corazón conforme al del Señor. David no lo reconoció antes, ni durante el pecado, sino cuando fue confrontado por la palabra de Dios. Cuando hubo una ¿qué? Consecuencia. Todos los que sean llamados a salvación, el Señor va a hacer la obra. Él te quiere preparar a ti y a mi iglesia, porque la fe tiene que ser probada por fuego. ¿Va a ser inevitable? No. Hay que, como hermanos, entender que todos vamos a tener esta batalla. Todos los que están llamados a salvación. Juan capítulo 11, gloria a Cristo. Mi Rey vive y reina por los siglos de los siglos. Juan capítulo 11. ¿En qué deberíamos trabajar este tiempo? En la fe. ¿Cuántos descubren la fe? Claro, cuando se deja de leer, de oír en fe la palabra, de permanecer aquí. Aquí en la vida, fuera de aquí no hay vida.
El Señor dice, ustedes buscan más el alimento que perece, deberían trabajar en el que no perece, que a vida eterna los lleva. Mi palabra. Juan capítulo 11 dice así en tu nombre, Padre. Muerte de Lázaro. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? De una muerte. El Señor nos decía ayer en el día 40 de esta vigilia, lo que voy a hacer no es para mal, sino para bien. No es para muerte, sino para vida. ¿Cuánto lo creyeron? Ok, recuerda esas palabras y ese amén en el momento. Es para bien y no para mal. Hay que recordarlo. Mira lo que dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Cómo estaba? Enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios que sea glorificado por ella. Esto nos dijo el Señor ayer. Lo que va a pasar no es para muerte, es la necesidad de que sea aprobado lo que recibimos durante todos esos días. Debería, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice en Timoteo, es útil para enseñar, para rearguir, para exhortar, para instruir, para que el siervo de Dios sea ¿qué? Perfeccionado, para ejercitarnos. ¿Ustedes cómo creen que nos ejercita si no es con las pruebas de nuestra fe? La palabra de Dios dice también en Hebreos capítulo 5, que a través de la palabra el Señor ejercita ¿qué? Nuestros sentidos para discernir entre el bien y el mal. Hay gente que todavía no discierne entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada su conciencia. Porque la única manera de despertar es por la palabra de Dios. Porque todavía se le sigue llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tú y yo no podemos hacer entender a ningún hombre, ni a los hijos, ni al esposo, ni a nadie. Tú y yo lo que podemos hacer es luz. Porque se habla mucho y se hace poco. El que hace entender y comprender es el Señor. Él es el que despierta. Él es el que llama. Él puede querer hacer. La obra es de Él. Y esto es fácil predicarlo, pero vaya que le costó a uno entenderlo. Porque entre más uno metía su obra, más veía que las cosas retrocedían. Ahora cuando uno descansa en el Señor y sabe que la obra, la gracia, la obra de Él, vaya que uno ve cómo Él obra. Y la gloria termina siendo para Él, no para nosotros. Familia, hijos, parejas que llegan a Cristo cuando menos nos lo imaginamos, pero cuando más de una lo rodilla, como que más lejos se ven, ¿cierto? Pero el día que el Señor es para que los méritos sean para Cristo, no para nosotros, es que vean, yo doblé rodilla por mi esposo y por eso está aquí en la iglesia. El que dobló la rodilla en el Getsemaní por ti y por mí, que está en Juan capítulo 17, fue el Señor Jesucristo. Oro por ti y por mí, y por los que habían de creer por esa palabra. Los méritos son para Cristo. ¿Cuántos dijimos eso? Yo doblo rodillo. Y mostraba, porque le sale uno callo, ¿cierto? Hermana, lo que está diciendo es exagerado, sí, y uno creía que esas eran las señales, ¿cierto? Tan santa que soy yo. No, mi familia ha llegado cuando yo menos lo he esperado, los ha traído Él y me quedo más sorprendida. Para la gloria de Él. Él la obra la hace Él. Cada día se está revelando más la gracia, los méritos son de Él, no de nosotros. ¿Quiere que le diga algo? Cuando viene la prueba, nosotros somos la piedra de tropiezo para ellos. El Señor hace la obra y la hace perfecta, y nosotros terminamos siendo piedra de tropiezo. Los movimientos de nosotros terminan siendo piedra de tropiezo para el otro. La actividad de nosotros termina siendo piedra de tropiezo para el otro. Porque hay personas que van así hasta que nosotros con nuestra incredulidad. Por eso les digo, tanto ustedes como yo necesitamos permanecer aquí, porque ninguno se puede creer firme. Nuestra firmeza, nuestros pies son afirmados, es en Cristo Jesús. El que se crea firme, mire que no caiga, porque si Él no nos mandó a creernos firmes, sino a creer que somos firmes en Él. En Él somos firmes.
No nos está revelando, iglesia. Porque si la palabra de Dios dice, cree tú tu casa serán salvas, créelo. El tiempo, la hora y el día le pertenecen al Padre en su sola potestad. Procuremos no ser piedra de tropiezo. Iglesia, ¿podemos reconocer o no que hemos sido piedra de tropiezo? Que cuando menguamos terminamos hablando, haciendo, viendo y viviendo cosas que hacen que los demás duden. Pero es precioso cuando Él está haciendo la obra en una vida, se convierte en luz en un hogar, se convierte en luz en un empleo, se convierte en luz. ¿Por qué? Porque la luz está alumbrando, en Cristo es la luz de los hombres, dice Juan capítulo 1. Es Él, la fe en Él, la fe en Él es lo que hace que la antorcha arda. Porque si la fe está en nosotros mismos, así como Él hizo una buena obra, tenga hermano, compañero, jefe, le doy un tinto, al otro día estoy hablando mal de Él delante de todos los compañeros. Hoy alumbré y mañana soy tinieblas. Eso es ser intermitente y de doble ánimo. Donde más tinieblas hay, tiene que alumbrar nuestra luz. En las situaciones más difíciles, tiene que alumbrar nuestra luz. Por eso no busquemos, dice el Señor, nuestras propias obras. ¿Por qué? Porque saldrán a la luz las malas también. Nosotros nos presentamos con el Señor, siempre nos hemos presentado así. Y el Señor dice, alto, yo los traigo a que conozcan mi obra. ¿Sabe qué dice el Señor? Leamos Apocalipsis en casa. Yo conozco tus obras, todas. Pero yo no vivo por esas obras que me presentas en las oraciones. Yo no vivo por estas obras que tú aparentas en la iglesia ni en tu familia. Yo vine a decirte que te arrepintieras por tus malas obras, que conozco también. Apocalipsis. ¿No es hermoso el Señor? Porque la gracia no se trata de nuestras obras, sino de la obra de nuestro Padre Todopoderoso. La preciosa y más grande obra que puede haber. No ocultemos la obra de Cristo por estar presumiendo las nuestras. Porque nuestras obras quieren ocultar la obra de Dios. Y la obra de Dios es muerte para darnos vida. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Démosle gloria al Señor por lo que nos está enseñando. Yo le digo, Señor, yo te doy gracias porque no somos dignos de recibirlo. Ahora clamemos para no despreciar la iglesia. Para no ser oidores y no hacedores. Y el ser hacedores es por el oírlo con fe, y el oírlo con fe hace que el Espíritu sea el que obre. Esto es lo que tenemos que entender, porque hay gente que oye la palabra y quiere correr apresurado a hacer su obra. El Señor dice, no, créelo, mi Espíritu Santo hace la obra, porque es el poder que tiene el Espíritu Santo, de hacer que una vida cambie, que una vida no sea intermitente, porque el que está en el Espíritu estará en contra de las cosas de la carne. Y esto es lo que tenemos que entender. Es la obra de Él, es la obra de nuestro Rey. Y Él le plació que el que crea en esta obra sea salvo y pueda ver la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios. Pero muchos quieren ver la gloria, porque todos llegamos siendo incrédulos, todos, iglesia. Todos, la mayoría, un 99,9% vivimos para que el Señor nos hiciera un favor. Venimos porque estábamos atribulados, venimos cargados del mundo, venimos con este saco lleno de heridas, de problemas, todos llegamos así, pero el problema es que en el camino de Cristo hay que despojarse de eso. Él dice en Hebreos capítulo 12, despójense de todo peso. Ese es el peso que hace y el pecado que nos asedia, dos cosas, peso y pecado. El peso es querer traerlo del mundo al camino, no en el mundo trae un peso, y en el camino de Cristo hay que irse despojando, pero no quieren cargar el peso. Y algo dice, el peso y el pecado. El peso son las cosas del mundo que queremos arrastrar y justificar, y el pecado es algo que el Señor vino a derribar, porque tiene derribado al hombre, y que Él a través de la gracia lo levanta el tabernáculo caído a través de la fe. El peso no es de la gracia, el yugo de mi Cristo liviano y ligero. El peso, la batalla, la pelea es lo que hay en el corazón, en el mundo, que queremos que el Señor lo acepte en nuestras vidas. Y Él dice, no, el viejo hombre, la carne jamás se va a convertir.
La carne hay que crucificarla. El viejo hombre está viciado y tarde que temprano, si tú quieres llevar algo, ¿qué le dijo el Señor a Saúl? A Amalek, todo lo de Amalek. Pero que no es que de Amalek estas vacas gordas, este ganado gordo, esto no sirve para el camino de Cristo. Me sirve. ¿Quién soy? ¿Cómo soy conocido en el mundo? Sirve esta corona que tengo, sirve esto. Y dice, nada sirve porque todo lo hice yo. No hay nada que tú le puedas añadir a la gracia, ni yo tampoco. Despojarse del viejo hombre es entender que no hay nada, porque si tú y yo nos podíamos salvar por obras, en vano murió Cristo. En vano murió Cristo. Esto es lo que cuesta que entendamos, y que si lo estamos entendiendo es para la gloria de Él, porque no lo entendíamos. Oremos para que, como Pablo, rogar para que puedan comprender qué se nos fue concedido. Porque nadie se puede gloriar de que si lo entendemos es por nuestros méritos, ha sido porque hemos permanecido en esta palabra, por los méritos del Señor, por la revelación de Cristo, como dice 1 Corintios 2. Que el hombre natural no puede comprender, dice que es locura. ¿Cómo es posible que todo lo que yo tenga es malo? Todo, iglesia. Hay una naturaleza que tiene que morir. Adán no entra, sino la naturaleza de Cristo entrará al reino. No podemos comprender. Todos los que estamos aquí tuvimos esta batalla y el Señor dice, tienen que sobrellevar, tienen que amarse y entender que lo que ustedes vivieron lo están viviendo otros. Porque es fácil cuando ya hemos pasado por ahí. Y el Señor nos tiene que hacer recordar que también lo tuvimos que vivir nosotros en nuestro corazón. Que al principio era duro escuchar esto. Como que mi corazón y mi podrida llaga, ¿cómo dicen esto? Esto no es bíblico, nunca me han enseñado esto. Pero el hombre no lo enseñará, pero el Espíritu Santo sí. Él sí lo enseñará. Podrida llaga en el corazón del hombre. La mente está enferma, sus pensamientos son perversos, desviados. Por eso tiene que renovar el espíritu de nuestra mente. Y el corazón también está enfermo. Enfermo de tanto dolor. Porque hay gente que viene con dolor. Y él dice, ven, yo soy tu sanador. Tengo que cambiarte ese corazón. El corazón que tienes es de piedra. Y hay que cambiarlo por uno de carne. Esto es locura, iglesia. Porque es preferible para muchos cambiar el evangelio para que el hombre esté contento. Pero el evangelio que el Señor nos dio, su Hijo, es puro, iglesia. A este evangelio no se le añade ni se le quita. Y ciertamente nosotros venimos con esta inmadurez y Él nos está, porque ninguno ha alcanzado la perfección, porque estamos siendo perfeccionados por Él. Y esto es permaneciendo en Él. ¿Quién alcanzó? Ya no, ninguno, pues tenemos que permanecer, porque es el 100 por 1, Él en nosotros. 100% de Cristo, 0% de nosotros. En el uno, en Él. ¿Y por qué le llama el Señor le llama el unigénito? El primogénito es Él, el uno. Despojémonos, iglesia, de todo peso. El Señor dice, eso es lo que está pesando, el evangelio no pesa. El evangelio trae refrigerio. El evangelio trae reposo y descanso. Lo que te está pesando es lo que todavía hay del mundo en el corazón. El yugo de Él es liviano y ligero. Y Él dice, yo cargué esa cruz, yo cargué el peso por ti. Y tú no lo quieres soltar. Y en lo que te está diciendo, Hebreos 12, dice el Señor, ustedes tienen una gran nube de testigos. Lo dice Hebreo, despójense de esto, porque hay una gran nube de testigos. Porque lo ven a uno con sombra de variación. Dice, y esto hace que no corran la carrera como la deben correr. Porque hay una carrera que estamos corriendo. Y hay una meta a la que hay que llegar. Y no llegaremos. ¿Quién llega primero? ¿El que esté liviano o el que tenga peso? Los que tienen peso se sientan en los recodos, como estaba el ciego Bartimeo, sentado en el camino. ¿Qué tenía? Una capa, pesada capa. ¿Qué hizo él? Despojarse de esto. Porque ese peso es el que lo tenía ahí, sentado. ¿Quién es el que está pesando que no te deja correr la carrera? El hombre no es el que te tiene que decir, la conciencia nos dice qué es lo que pesa. Ahora hay una buena noticia, está el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Dile que te lleve a toda verdad. Y todo lo que viene de Dios trae paz. Al principio turba la carne, pero el alma halla un descanso impresionante. ¿Cuántos han sido exhortados por la palabra? Pero al final es como que uno queda liviano. ¿Por qué?
porque lo que tenía cargado al hombre no es la palabra la que hace daño, la palabra es la que liberta al hombre, que liberta al alma. Es impresionante, cuando nos ha azotado tan fuertemente salimos livianos, porque el alma descansa, porque la carne le trae peso al alma, los deseos engañosos de la carne. Enviaron todas las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Amaba a qué? A los tres. El Señor nos dice en esta noche, yo los amo. Él no amaba a Lázaro solamente. El que ama está enfermo, él dice que él amaba a los tres. Es que él amaba más a María porque María estaba a los pies de él amaba a Marta. Por amor nos predica. Por amor nos lleva a la verdad. Pero ¿qué pasa cuando vemos que el Señor emana más en unos que en otros? Es a causa de la rendición. Pero al que no quiere todavía lo sigue amando porque todavía sigue teniendo misericordia. Antes de que esto pasara, Marta se quejó delante del Señor. Señor, no tienes cuidado, mira, mi hermana María mantiene ahí a los pies suyos oyendo su palabra, porque eso es lo que hacía María. Muchos dicen que estaba a los pies, pero la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 10 que ella oía la palabra de Dios. ¿Cuántos dejan de oírla? ¿Por qué la dejó oír Marta? Porque estaba afanada y turbada, le dijo el Señor. ¿Sabe qué le dijo el Señor en aquel tiempo? Lo que nos está diciendo, están escogiendo la mejor parte. Muchos quieren ir en los afanes y la ansiedad del mundo, pero la mejor parte es seguir oyendo la palabra porque es la única que nos va a sostener. Porque creen que esto no es importante. Y ciertamente Marta estaba en los asuntos del Señor, oraba y todo, pero estaba afanada y turbada. El Señor trae descanso. Marta venía ya afanada y turbada. Y al momento de creer, al momento de la prueba, salió a la luz el fruto de cada una. Ahora, él escuchó a María. Escrito está. Porque la palabra de Dios dice que él escucha a los que se humillan. Serán escuchados. Y que a veces va a ser necesario para que quedara escrito, para que quedara como testimonio, para que tú y yo entendiéramos de que el afán y la ansiedad nos roban la fe. Que creemos que aquellos que mantienen oyendo la palabra están oyendo mucho. La palabra es la única que nos sostiene en momentos de prueba. Porque el Señor nos decía anoche, el Espíritu les hará recordar todo lo que les he hablado. ¿Cómo recuerda a alguien algo que el Espíritu habló si no vienen a escuchar? ¿Cómo era esto? Porque mientras que uno esté bien, uno cree que está firme. Esperen que llegue la prueba, porque va a venir. Y van a ver que aquellos que se sentaron a los pies de Él a escuchar su palabra, porque la palabra es la que nos da fe, escogieron la mejor parte. Procuremos escoger la mejor parte nosotros. Por eso el Señor nos decía, si ustedes están permaneciendo, si el afán y la ansiedad del mundo no los está arrastrando, oremos por ellos. No los juzguemos ni los señalemos, porque el Señor los ama. A ti, a mí y a ellos también. Y el Señor hasta ahora tiene la puerta abierta y todavía tiene misericordia. Pero la verdad tiene que ser predicada. Tiene que ser predicada para que entendamos. Ahora, ¿qué nos hará comprender los hechos? ¿Qué le hizo comprender a Marta? Ella no comprendió cuando le dijo María escogió la mejor parte. Ella lo comprendió por aquí. Que por más que decía, sí Señor, yo sé. Sí Señor, yo iba, pero por mi ansiedad, sí Señor, yo sé. Y a veces el Señor está hablando y nos dijo y nos llamó la atención. Está hablando, sí yo sé. Mandan palabras, sí yo sé. Porque quién sabe qué va a pasar el día de hoy. Mañana Él. Nuestros pensamientos quieren igualarse a los de Dios. Y Él dijo, no está bien. ¿Por qué no me escuchan? Marta no lo escuchó. Sí, yo sé, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Pero no entendió que iba a ser probada su fe. La fe de ella no fue probada porque el hermano murió. La fe de ella fue probada cuando llegó el momento de la resurrección, de darnos una vida nueva. En el momento en que el Señor nos dice, hay muchos que dicen tener fe, que Cristo murió en la cruz, pero lo siguen viendo crucificado. Y Él le llama primero ruimientos en Hebreos capítulo 6, y están todavía ahí. Después, dice, de tanto tiempo deberían comer alimento sólido, pero todavía tienen que tomar leche porque son niños fluctuantes. En los primeros ruimientos de arrepentimiento van a la cruz, vuelven, Señor, perdóname. ¿Y para cuándo? Una nueva vida en mí. Esto solamente pasa por la fe. Mucha gente va a la cruz porque tiene miedo de irse al infierno.
La gente que sigue a Cristo aún hasta la resurrección es porque quiere una eternidad con Él, no para evitar el infierno. ¿Cómo las personas dicen que quieren una vida con Cristo si no pueden soportar la palabra? Él y la palabra. Vamos a tener una eternidad con la palabra. Pero no la pueden resistir más de 2 o 3 horas. La carne no puede. El espíritu pide más. La carne no puede. Ni quiere tampoco. Pero el espíritu tiene hambre y sed de justicia. La carne es débil y el espíritu está dispuesto. ¿Cuántos vinieron dispuestos en esta noche? Pocos, pues por ellos se predica. Por ellos se predica. Porque nos está aumentando la fe. Esa es la manera que el Señor tiene, porque recordaremos lo que Él nos está hablando en esta noche. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué va a pasar? Cuando el Señor permite estas pruebas, iglesia, no va a llegar cuando tú y yo clamamos. ¿Cuántos claman y queremos que el Señor responda hoy? El que nos dijo, van a tener que esperar. ¿Nos dijo o no nos dijo anoche? Amén. La fe de ustedes va a ser probada en la espera, porque creerán que no estoy, pero yo estoy. Él podía irse inmediato, pero tenía que, ¿por qué? Porque tenía que ser glorificado el Padre. Porque a veces el Señor le hemos orado y reconozcámoslo delante del Señor, y terminamos dándonos los méritos que son de Él. ¿Sí o no? Tiene que ver. Tenemos que ver que hasta ahí llegaron mis fuerzas para entender que fueron las de Él. Porque es tanto el orgullo del hombre que le cuesta darle gloria al Señor. Y eso se llama el Herodes, la vanagloria. No es la gloria del hombre, es la gloria de Dios. La gloria postrera, la de Dios, es mayor que la primera. Es mayor que la nuestra. Y Él demoró 2 días más. Y Él nos dijo que íbamos a tener que esperar. Esperar, porque la palabra dice la prueba de nuestra paciencia en Santiago. ¿Qué es la certeza de lo que esperamos? ¿Estamos qué? Esperando. ¿Y la convicción de lo que? No vemos. Ahí va a ser probada la fe. Procuremos, iglesia, tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Porque Él tuvo paciencia también. Y nos enseñó que por el Espíritu es posible. Entonces esperó 2 días más en el lugar donde estaban. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y aquí el Señor me llevaba a mirar lo que dice. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraba a los judíos apedrearte y otra vez vas a ir allá, hombres naturales. ¿Recuerdan a la mujer de Job? Van a haber personas insensatas a nuestro alrededor en estos momentos de prueba. Él nos dijo, viene espera, viene prueba, es para vida y no para muerte, es para aumentar la fe de ustedes. Porque esta leve tribulación momentánea, dice la palabra de Dios, trae un gran peso de gloria. ¿Cuál es el peso de gloria que no es de nosotros? Porque aquí dice que todavía no había sido glorificado. ¿Sabe qué dice Juan capítulo 7? Que el que glorifica a Cristo es el Espíritu Santo. Y que mientras que nosotros creamos que somos nosotros, el Espíritu Santo se recibe por la fe en Cristo. Escucha esto, iglesia. El Espíritu de Dios, Gálatas 3, dice que se recibe por haber oído con fe. Pero mientras que nosotros no creamos en la obra de Dios, seguimos teniendo fe en nosotros. Entonces el Señor nunca el Señor nos va a atropellar. Nunca. Él nunca le dijo al hijo pródigo que no se fuera. Él nunca le dijo al pueblo de Israel, no, es que yo ya les tengo provisto rey, pero nosotros queremos rey, les dio rey. El pueblo de Israel cuando está en el desierto dijo, queremos carne. Y él dijo, pero les estoy dando maná, este alimento espiritual, queremos carne, queremos lo del mundo, queremos lo que comíamos en Egipto. El Señor no les dijo, no, tengan carne. ¿Qué lleva los deseos engañosos del hombre? A muerte. Todo esto lleva a muerte espiritual. Y el Señor nos permite, iglesia, que esto sea así, porque el hombre es terco en su corazón. Obstinado, dice la palabra de Dios. Estos días estaba orando y yo le pedía perdón al Señor por la obstinación de ustedes, no de todos nosotros. Obstinación de querer hacer nuestra voluntad. ¿Tuvo consecuencias haber escogido a Saúl? Sí. ¿Tuvo consecuencias el hijo pródigo? Sí. ¿Tuvo consecuencias? Ahora, el Señor dice que eso no es para muerte, porque el que está llamado a salvación no se va a perder.
Procura, iglesia, porque es que hay unos que dicen, no, haga lo que hago, yo no me voy a perder. No. Hay quienes estuvieron, pero no eran de nosotros. La gracia se tiene que recibir. A todo el que le he revelado la gracia no vuelve atrás. Al hijo pródigo se le reveló la gracia, fue en el momento que volvió. A David se le reveló la gracia en el Salmo 51, cuando pecó, y vio que el amor de Dios lo perdonó. La gracia tiene que ser revelada aún en esos momentos. Y habiéndole fallado, ¿sabe cuándo le fue revelada la gracia a Pedro? Cuando el Señor Jesucristo fue por él. El Señor dijo, muchos van a volver atrás, pero yo voy a estar ahí, solamente esperando, clama a mí, yo te responderé. Porque tristemente la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 18 y capítulo 19, habla del alfarero, que habrá quienes se dejen formar en la rueda del alfarero, pero habrá quienes el Señor tenga que quebrar el orgullo. En Jeremías 19, ve, compra un jarrón y quiebralo delante del pueblo, y dile, así quebraré el orgullo de este pueblo. También luego dice con el pantaloncillo, con esta prenda, cómprala, métela ya debajo de una piedra al lado de este arroyo. Y luego ve, y fue por él, dijo, está podrido, así pudriré el orgullo de este pueblo. Porque esa es la batalla que tienen con Dios, el orgullo y la altivez. ¿Cuál fue la batalla de Satanás con Dios? Esto, altivez, querer ser igual a Dios. Esta es la semilla que hay en el hombre. Y es necesario este proceso, iglesia. La palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. La palabra de Dios dice que es mejor ir a la roca que la roca venga a nosotros. La palabra de Dios dice, iglesia, que no es lo mismo humillarse que ser humillado, no es lo mismo. Hay personas que dicen, no, pero el Señor, no, aquí, Señor, yo me pongo a cuenta, no me pusieron a cuenta, el Señor sacó a la luz lo que estaba oculto. No es lo mismo que el Señor exponga, que tú te rindas y te lo confieses a Él. No es lo mismo. Y el pueblo de Dios está acostumbrado a eso. Y el Señor dice, humíllense bajo mi mano poderosa, en el tiempo yo los exaltaré. Pero no será exaltado el hombre, la naturaleza del hombre tiene que morir, será exaltado Cristo en nosotros. Porque nosotros siempre estamos buscando algún mérito, y no lo hay. No lo hay, iglesia. Cuando tú y yo reconocemos la gracia, solamente se glorifica. Y donde se levantan los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, la gloria es para Él. Ahí es donde se lleva a cabo la adoración celestial, donde rinden las coronas delante del que es 3 veces santo, delante del que es el único digno de ser alabado y exaltado, el único digno de abrir los sellos de ese libro, es el Señor Jesucristo. Él abre los sellos, porque este libro está sellado para el altivo, y es a través de la humillación y de la soberbia, a través de la humillación y la rendición que Él se revela. Y al Señor le plació. ¿Por qué? Porque Lucas capítulo 10 dice que el Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu y te dijo, te alabo, Padre Dios de los cielos, porque le escondiste esto, Señor, a los profetas, le escondiste esto a los grandes, a los reyes, pero se lo revelaste a los pequeñitos. A los que están dispuestos a reconocer que los méritos son de Él. Y Él no se lo revela como en el tiempo del Antiguo Testamento a uno solo para que les prediquen. Se lo quiere revelar a ti si tú te humillas bajo la mano poderosa del Señor. Porque la gracia tiene que ser revelada. Esto no se puede contar. Yo te estoy diciendo dónde fue hallado y Él te está invitando a que lo halles también. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento dependían de un hombre. Es el tiempo de la gracia, depender del Espíritu Santo de Dios, que es el don de Dios para todos los que creen, desde los niños hasta los ancianos. Es el don de Dios, dijo, para ustedes y para sus hijos. Y esta gracia está siendo revelada a los niños. Esta gracia para la gloria de nuestro Padre está siendo revelada a nuestros niños. Y es impresionante ver cómo el Señor está obrando en sus mentes y en sus corazones. Por eso tienen una batalla tan fuerte. Por eso la batalla tan fuerte en ellos. Dormidos no se nos revela la gracia. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza. ¿Quién no tropieza? ¿Quién no va a tropezar? El que anda de día. ¿Qué hace el hombre natural? Decirte lo que está pasando naturalmente.
pero el que está guiado por el Espíritu sabrá que no tropezará, porque el mismo Espíritu nos guiará. Sin importar la prueba, estará ahí. Él dijo, ustedes creerán que no estoy, pero yo estoy. Para lo que viene creerán que no estoy. Ustedes saben que todo lo que el Señor ha dicho, esto no es temor, esto no se llama terrorismo espiritual. Hemos conocido al Dios de esta Biblia porque el mismo Señor ha cumplido todo lo que nos ha dicho. Esta palabra es mucho más que letra, esta palabra es espíritu. Y Él dijo, tienen que andar en el día. ¿Y qué es andar en el día? Andar en esta palabra, porque esta palabra es la luz. Dijo, permanezcan aquí y no tropezarán. Pero aquellos que se aparten tropezarán. Él dijo, muchos volverán atrás, van a tropezar, porque se alejarán de esta palabra. Mira lo que dice, se lo voy a decir. No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿A quién? ¿Qué va a ser probada? La fe. ¿Qué dice la palabra? Puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cuándo? Siempre, ahora y antes y durante la prueba, para no tropezar. Mira lo que dice, no nos vamos de ahí, mira lo que dice aquí mismo Juan capítulo 12, verso 35. Él está diciendo, escucha, Él nos está dando la salida, permanezcan en mi palabra, no van a tropezar. Permanezcan en mi palabra. Por eso, antes de iniciar la predicación, el Señor hizo un paréntesis. No hicimos transmisión y nos dijo, oren por los que se van a apartar. No seamos como el hermano mayor del hijo pródigo, que se enojó cuando volvió. Oremos para que ellos recuerden que hay abundante pan en la casa del Señor. Porque lo que levantó iglesia, que no seamos como van a pasar como los de camino de Maús. Nosotros creíamos que Él era el Cristo. O sea, dejaron de creer en Él. Dejaron de verlo a Él. Y nosotros creíamos que era verdad, que es que nos estaba dando nueva vida. ¿Y por qué estoy así? Porque te alejas de la palabra. El hijo pródigo no condenó al padre. Se arrepintió y dijo, he pecado contra mi padre. La altivez y el orgullo culpa a Dios, porque eso hace el enemigo, que el hombre termine culpando a Dios, pero no que el hombre reconozca que se ha alejado su corazón de Él. Y tenemos que orar, que cuando regrese, si es que nosotros permanecemos, iglesia, seamos no como ese hermano mayor, sino dándoles el pan que necesitan. ¿Qué le dio el Señor Jesucristo a Pedro? Pan y pez. ¿Qué le dio a los de camino en Maús? Partió el pan y les volvió a volver en sí, porque la palabra es la cara, que vuelvan en sí, dijo Él. ¿Qué da el Señor cuando se alejan? Pan. ¿Qué recordó el hijo pródigo? En la casa de mi padre hay abundante pan. No dijo hay carne, no dijo hay pavo, no dijo hay langosta, hay camarones, dijo hay abundante pan, y yo aquí padeciendo hambre. ¿Qué es lo que rechazan? El pan. ¿Qué es lo que reconocerán que les dio vida y que ahí estamos permaneciendo? El pan. Así que los que son llamados a salvación volverán al pan. Nosotros, y eran de nosotros, no, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros. Es para los que están durmiendo, es una pausa activa. Escuchen, iglesia, si tú eres de Él como el hijo pródigo, volverás. Si en algún momento nos separamos, iglesia, no nos gocemos. No sabemos cuándo tú y yo nos puede pasar. Oremos y clamemos como nos dijo ahorita. Esaú cambió al Señor el pan por un plato de lentejas. Es terrible, porque recordamos después que este pan es el que nos da vida. Que es aquí donde no teníamos hambre y sed, porque Él saciaba. Él es la fuente del agua de vida. Jeremías capítulo 2 dice, 2 pecados ha cometido este pueblo. Haberse alejado de mi fuente del agua de vida y haber cavado cisternas rotas ellos, creyendo que pueden retener agua, y no la retuvieron. Esto dice el Señor en Jeremías 2. Estos 2 pecados comete mi pueblo. Alejarse de mí. Alejarse de mi palabra y creer que se pueden sostener con una oración. Si se sostienen con la palabra lejos, es que no se trata de permanecer en estas 4 paredes, sino de sostenernos en Él. Pero reconozcamos que la faz y la ansiedad del mundo separan al hombre de Dios.
¿Cuántos, iglesia? A veces pasa una semana y vienen secos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Gloria al Señor. Gracias por la sinceridad. Entonces llega y dice aquí, mira lo que dice. Juan capítulo 12, 35 y 36. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Si no andamos en luz, ¿qué va a pasar? Las tinieblas sorprenderán. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Y quién es la luz? ¿Y quién es Cristo? Esta palabra. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Sigamos creyendo en esta palabra. En Cristo, en el autor y consumador. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, Él es la luz de los hombres. Y Él alumbró a Juan, como está alumbrándonos a todos nosotros. Él está encendiendo antorchas, y las antorchas tienen que encender en medio de tinieblas. Ellos tienen que recordar quién es la luz, que es Él, y que es aquí donde está la luz, en su palabra. Amén. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y los que son hijos de la luz caminan en la luz. Y el Señor dice aquí, en Juan capítulo 11, dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Mira lo que dice Efesios 5:9, nosotros debemos andar en luz y no seáis partícipes de las obras de las tinieblas. El que anda en luz no es partícipe, pero el que anda en tinieblas sí. Ahora, tú y yo hemos visto, nuestros ojos abrieron que por la palabra, por la luz. Tú y yo no vinimos, nosotros llegamos siendo ciegos. Todos llegamos siendo ciegos. Yo me identifico como la ciega del estanque de Siloé, ciega de nacimiento. Ciega. Ni siquiera una tradición o una religión ciega, una pecadora de que nací. Literalmente yo siento que el Señor me colocó habían cuentas y Él me colocó los ojos. Me dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y el estanque de Siloé de representación de Cristo. Él fue el que me lavó. Y Él abrió mis ojos. Cuando Él me enseñó que yo era ciega, me llevó a esa palabra. Y literalmente todo lo que pasó. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Soy yo el que habla contigo, creo. Y creí. Para la gloria de Él, porque recuerda que la fe es dada por Él a través del arrepentimiento y la rendición. No es de nosotros, para que la gloria no sea para nosotros. Entonces el ciego, ¿cómo glorifica a Él? Pues porque Él fue el que vio. Y yo digo, no, y yo me senté aquí y vi. No, yo era ciega y el que abrió mis ojos fue Él. Fue Él el que abrió mis ojos. Ciega, iglesia, ciega. Yo no sabía ni qué era Sion. Yo no sabía que era nada y cómo así que profetas y cuántos son. Ciega, me senté y Él me abrió los ojos porque Él tiene el poder de hacerlo. Si es que creemos que Él vino a darle vista a los ciegos, pero los que dicen ver serán cegados, dice la palabra de Dios. El conocimiento de nosotros nos enceguece. Y por eso fue enceguecido Pablo. Y tuvo que clamar y orar para que el Señor le devolviera la vista. Porque que tenemos, Él dijo, a juicio venido, dice aquí en San Juan, para que los que dicen ver, no vean. Y para los que son ciegos, puedan ver. A eso vine yo. A los que reconocen. ¿Y quiénes son los que se declaran ciegos? Los que están en pecado y reconocen a qué vino Él. Pero los que dicen, entonces, ¿qué está diciendo? Dicen los fariseos, que nosotros somos ciegos. Dice, si ustedes fueran ciegos, ustedes dicen ver, y como dicen ver y están pecando, el pecado permanece. Pero todo el que ve que es ciego y a lo que vino Cristo, o sea, puede ver la gracia, remite. Los fariseos lo retenían. Entonces, como dicen ver, el pecado permanece. Pero a los que son ciegos, que no lo veían, pero pueden ver la gracia, ellos verán. Ese es el juicio. Él dice, a juicio he venido. Porque por todos vine, pero ustedes dicen ver. Pero yo veo que el pecado está permaneciendo. Si ustedes dicen que me ven, ¿por qué siguen pecando? A no ser que ustedes estén reconociendo y clamen como Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No te veo, pero quiero verte. Ya no quiero seguir en esta condición. Pero hay quienes tienen la condición de los fariseos. Nosotros vemos, amén. Claro, yo creo. Y Él dice, si ustedes dicen que me ven, ¿por qué el pecado permanece? Si el pecado hay que remitirlo. Porque el pecado hay que morir.
Dígame si la sabiduría de Dios no enloquece a este mundo. Dígame si la sabiduría de Dios no enloquece al mundo. Amén, gloria al Señor. ¿Y por qué el pecado está permaneciendo? ¿Por qué no lo ha remitido a la cruz? Si el pecado hay que remitirlo. ¿Por qué digo que tienen que tomar una cruz y seguirme? Porque esa naturaleza hay que crucificarla. Y cuando, hermana, yo hice una oración todos los días, tienes que crucificar y morir a los deseos de tu carne. Todos los días tú decides. ¿Y qué decido? Si peco o no peco, si te rindes o no te rindes. Porque por el Espíritu es que no pecamos. Es por Él, no por nuestras fuerzas. Si el hombre pudiera dejar de pecar, en vano murió Cristo. Es por el Espíritu que todo esto es posible. Volvemos otra vez al 11. Entonces, estamos entendiendo que está diciendo el Señor: permanezcan en la luz. Permanezcamos ahí, iglesia, para no tropezar. Ya leímos San Juan, dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. No vamos a ir a Efesios. En Efesios dice: caminad en luz, sed hijos de la luz. Y los hijos de la luz, aquí dice, mire, en San Juan dice: para que seáis hijos de la luz. Por el tiempo, lean Efesios. Está en Efesios 5:9. Bueno, leámoslo, pues, quieren leerlo. Efesios 5:9. ¿Eso está bien? Efesios 5:9 dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 7, el 8. Porque en otro tiempo, Efesios capítulo 5, verso 8 en adelante. Porque en otro tiempo eras ¿qué? Mas ahora sois hijos de... ¿En dónde? Porque sí, en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo comprendemos que es agradable al Señor? Por andar en la luz. Porque aquí en la palabra sabemos que le agrada y que no le agrada. Ahora, otra cosa es quererle agradar con nuestras obras, no es posible. Aquí dice que le agrada que tengamos fe. Y que si tenemos fe en Él, creeremos que Él es el que nos sostiene. ¿Cuántos queremos agradar al Señor con nuestras obras? Esas obras son muertas, dice. El que le agrada al Padre es el Hijo. Y si tenemos fe en el Hijo lo agradará a través de nosotros. Eso es algo que la gente no puede entender, pero escrito está. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agradarlo con nuestras fuerzas. Y no es posible. Pablo dice que entre más quería obedecer al Señor, se daba cuenta que más lo desobedecía. Pablo decía que entre menos quería pecar, se daba cuenta que más pecaba. Porque el hombre está cautivo en esa naturaleza. Pero solamente Cristo nos liberta. Solamente Él agradó. No digo estos. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Procuremos, iglesia, nacer del Espíritu, porque Él le dará complacencia al Padre a través de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios: el evangelio que lleva a gloriar al hombre, te digo, ese no es el evangelio de Cristo. El Espíritu glorifica al Hijo. Y el Hijo le da gloria al Padre, porque conocer al Hijo es glorificar al Padre por su obra, a través de Él. Mira lo que dice: andemos entonces, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿quién las pone en evidencia? Lo hemos visto en la iglesia. Vea, les digo algo, esto ha sido nuevo para mí, y esto ha hecho que yo ame la luz. Él expone todo. Sí, hermana, si yo oro, expone lo que hace mi esposo, lo que hay en nuestro propio corazón. Y es hermoso, porque no nos deja andar en engaño. Lo primero que es expuesto, nosotros oramos para que todo lo que esté en oculto salga a la luz, que salga a la luz, que salga a la luz. Ay, procura orar para que salga a la luz. Escudriñame, examina mis pensamientos y mi corazón. Ahora, preparémonos porque Él la saca a la luz. El problema es nosotros reconocer que sí está. Porque lo está haciendo o no, iglesia. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por eso? Él es la luz de los hombres y lo está haciendo. Bendito sea nuestro Señor, porque sí los pone, sí los saca a la luz. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, y nosotros creemos que son los hombres, ¿no? Es Él. Si andamos en verdad, dice, en mí no hay mentira ni engaño. Él no va a permitir en nosotros la mentira y el engaño si estamos en la verdad.
Si estamos en la luz, Él dice, yo expondré toda tiniebla, no hay nada oculto que yo no lo haga manifiesto. ¿En dónde, hermana? Sí, porque tengo una vecina que yo creo que me está haciendo la guerra en nosotros mismos. Porque el mismo Dios de paz nos guardará como la verdad nos guarda del engaño y la mentira, la luz nos guarda de las tinieblas. Es en nosotros. Y es sorprendente porque uno está buscando la paja, ¿dónde está? No dice la viga que yo, es por tu viga que vine. Nosotros queremos que el Señor nos aplauda por lo que hemos cambiado, la obra es de Él, la gloria haría ser para Él. El Señor dice que Él está trabajando y que tenemos que permanecer porque todavía hay cosas que sacar. Hay cosas que vino a hacer Él, deshacer las obras de las tinieblas, donde si hay una guerra en mi casa, no, en nuestro corazón. La obra de las tinieblas en nuestra propia vida. Y ya dejamos de darle golpes al aire, como dice Pablo, ya doy golpes certeros, ¿dónde? A mi propio cuerpo. Ya nosotros no le damos golpes, ¿cierto? A la familia, ¿cierto? Ya uno ve la misericordia de Dios con uno y con la misericordia de ellos, del Señor hacia ellos. Ahora que damos nosotros golpes, ¿a dónde? Pablo dice, yo ya no doy golpes al aire, doy golpes certeros. ¿Dónde, hermana? En tu propio cuerpo. ¿No es hermoso? Ay, nosotros, yo le doy gloria al Señor. Eso es guardarnos. Eso es guardarnos. ¿De quién, hermana? Y eso no es bíblico. Sí, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Recuerda que la batalla es en ti mismo. El mayor peligro no es el engaño que hay fuera, sino que puede haber en nuestro propio corazón, y Él vino a derribar todo engaño. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Hermana, eso es bíblico, recontrabíblico, porque lo estamos viviendo y podemos testificar de ello. Que Él vino a hacer de nosotros una nueva criatura. Y dice, escucha, porque la luz es lo que le manifiesta todo. ¿Qué ves? Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. El Señor dice, ¿saben cuándo viene la vida? La vida viene cuando reconocemos que estamos muertos sin Él. Mientras que sigan creyendo que tienen nombre, que viven, pero están muertos, no pasa nada. Pero, ¿dónde reverdeció la vara cuando estaba seca la de Aarón? Seca en gran manera esta vara. No había posibilidad. ¿Quién la hizo reverdecer? Porque la vara reverdeció, floreció y dio fruto. Y esa es la obra que el Señor está haciendo en nosotros, 30, 60 y 100 por uno. Reverdecer. Porque el 30% no es el 30%, pues sigue creciendo el 30%. El 30% es 30% de Cristo y el 70% de nosotros. El 60% porque es que el que tiene que crecer es Cristo, no nosotros. Nosotros morimos. Nosotros somos la vara seca. Y el que da al 30, al 60, al 100 por uno es Cristo en nosotros. Amén. Y es por el Espíritu. Así que debemos de estar buscando coronas. La gloria es para Él. Si nos podemos dar vida a nosotros mismos, ¿por qué? No nos la damos. El que nos dio vida fue Él. Y es necesario mirar nuestra sequedad. Ver que éramos una tierra árida y seca. Dígame si la verdad, iglesia, no nos ha dado vida a nosotros. Amén. Porque Él sí lo está haciendo. Amén. Ezequiel 37 dice, y los huesos estaban secos, y secos en gran manera. Y Él dijo, profetiza Ezequiel para que le des vida. Él dijo, profetiza y di, Espíritu, sopla de los cuatro vientos y da vida a estos huesos secos. Es el Espíritu Santo que nos da vida, no nosotros mismos. Espíritu, sopla de los cuatro vientos y da vida. Y la única manera de darnos vida, esta palabra es Espíritu y da vida. ¿Por qué creemos que nos damos vida a nosotros mismos? ¿Por qué contender con lo único que nos dio vida? ¿Por qué volvemos, somos insensatos y anunciando en el Espíritu terminamos en la carne? ¿Por qué? Porque buscamos méritos, todos nosotros. Yo los busqué y no los encontré. Y entre más buscaba mis méritos, más el Señor trataba en mí. ¿O no pasó con ustedes también? Así que es una batalla que todos vamos a tener que librar. Y que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Porque todo lo libramos, ¿sí o no, iglesia? Queríamos que nos dieran méritos porque nos manteníamos en el culto, ¿sí o no? Méritos y que hasta nuestras familias dijeran muy las inmaculadas, como nos dijeron una vez. Ustedes son santas inmaculadas, ¿qué? Dios mío santo. Pero esa es una ignorancia en la que todos estábamos. ¿Por qué? Porque ayunábamos mucho. Mejor dicho, nosotras creíamos que tenemos ganado el cielo de tanto ayunar, orar y no, iglesia. Por más que ayunamos y oramos, la vida la hallamos por aquí. Amén. Aquí es donde el Señor ha cambiado nuestras vidas. Porque podemos doblar las rodillas, es aquí donde lo hemos hecho, la verdad. En Cristo Jesús. Aquí es donde ha cambiado. Y ha cambiado, está cambiando la vida de muchos. Pero recuerda, menos de nosotros y más de Él.
Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién fue levantar Jesús? A Lázaro. ¿Cómo estaba? Les tengo una noticia. Marta también. Lázaro no era el único que estaba muerto. Si no hay fe, iglesia, no pasa nada. El justo vivirá por fe. Marta no creyó, porque en el momento de se prueba la fe no creyó. Entonces mira lo que dice, mira pues con diligencia cómo andéis. Pero mira lo que dice, levántate y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Que Cristo alumbre, amén. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quién aprovechó bien el tiempo? Marta, María. ¿Y cómo lo aprovechó? Porque es que Marta también oía, cuando el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ya le dijo, sí, yo sé. ¿Cuánta gente le dice el Señor, sí, yo sí llega a la prueba? ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Oír con fe. ¡Ah! Oír con fe esta palabra. Estoy reprendiendo las gafas porque están en pan. Oír con fe esta bendita palabra. Eso les da risa, ¿no? Arrepiéntanse. Oír con fe esta bendita palabra. Volvamos rápidamente. Aquí atrásito, mira lo que dice después de Filipenses, Colosenses. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses. Está ahí, adelantico. Capítulo 5. Procuremos estar en la luz para no tropezar. ¿No es hermoso lo que nos está diciendo? Nos está dando la salida. Fiel es nuestro Dios, el que nos ha llamado. Dice, Primera Tesalonicenses 5, del 4 al 8, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿No estáis qué? Pero ¿cómo no estamos en tinieblas? Permaneciendo en el día. ¿Y qué es permanecer en el día? En Cristo. Cristo es el día. Y separó el Señor el día de la noche. Permaneciendo ahí. Vea, yo le he dicho a las personas, es que me cuesta, Clara. Es que mire, yo quisiera, pero esta batalla, permanezcan en la palabra. Si tan solo creyeran que permaneciendo ahí, oyendo con fe, es todo, iglesia. No hay nada que podamos hacer nosotros. ¿Qué quiere la carne? Escapar. No ve que el espíritu es vida y la carne es muerte, y el espíritu es contra la carne, y la carne es contra el espíritu. Tan solo permanezcan. Esta palabra sí da vida, porque Él les está dando pan y agua. Entonces dice, porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no. ¿Qué dice en Efesios? No, levántate si estás durmiendo. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y nos mandó a velar más. Y nos la puso más complicada la carne. Más complicado para la carne lo que nos demandó hacer, no por hacer esta obra, sino porque Él dice, lo que viene es fuerte y necesitan velar. Y la carne se va acostumbrando y se va ajustando a algo y se va acomodando. El Señor dice, la carne hay que incomodarla. Lo que nos puso a hacer ahora, que recuerda que no es por esa obra, está ejercitándonos. Y dice, porque Pablo dice, el ejercicio corporal para nada aprovecha. Pero el espiritual lo va a la iglesia. Obviamente el corporal aprovecha, pero no para la salvación. El espiritual estamos siendo ejercitados en esa palabra. Perfeccionados en Él. Él es el perfecto y nosotros somos los imperfectos. Amén. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Démosle gloria al Señor porque también nos dio esta arma. Pero los que duermen, de noche duermen. No solamente porque duermen a la madrugada, sino porque andan en tinieblas y están dormidos, no ven, tropiezan fácilmente. Dice, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, ¿cuántos dicen amén? Pues seamos sobrios y así, y habiéndonos vestido con la coraza de ¿qué? ¿De qué está hablando el Señor? De la fe. Nos está revestiendo de fe. ¿No es hermoso? ¿Lo necesitamos o no? Ah, bueno. De la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes son del día. Pues vamos rápidamente a Juan. Entonces dice, ¿entendimos esta porción del verso 9 de la luz? Despertemos para no tropezar más. Despertemos. Mira lo que dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, y el Señor dice, si ustedes permanecen en el día en mí, no tropezarán. Porque de la luz de este mundo, ¿dónde? Aquí. Él nos dirá que tenemos que hacer, la palabra dirá,
pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Sí? ¿Lo entendimos o no lo entendimos? Está en tinieblas, duerme. Mas voy para despertarle. ¿Quién lo despierta, iglesia? ¿Quién es el que toca el costado? ¿No es la palabra de Dios la que cuando están durmiendo viene esta bendita palabra? ¿A qué le duele? El costado es como especie de un aguijón, ¿cierto? El aguijón es en la carne. El aguijón no es en el espíritu. Cuando esta palabra te hay un golpe, despiértate, te está diciendo el Señor. Despiértate, levántate de ahí. Esta palabra que es espíritu, el que está en el espíritu, no le toca al costado, sino que está dormido. Y a muchos les ha tocado, pero dicen, sí, pero voy a volver a dormir. Hay quienes se levantan, porque él dijo, despiértate y levántate. Se despiertan, pero ¿cuántos se han despertado y vuelven a dormir? Así hay muchos seres que lo hacen. Y él dice, tienen que levantarse para que te vuelva a alumbrar Cristo. Porque estás caminando en tinieblas. ¿Por qué? Porque menguan en la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Porque él dice que hay que permanecer en el día. No que llegó el día y no tiene necesidad de que permanecer aquí en la luz. Entonces dice, dicho esto le dijo nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertar, de gloria a ti mi Cristo, que eres el que hace la obra. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Otra vez naturales, ¿cierto? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente a las personas naturales que hay que hablarles así, ¿cierto? Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos ahora a él, y ni así creen. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ay, no sabe lo que dice. Pues hay que morir, iglesia, para que muramos con él. Escucha. Jesús, la resurrección de la vida. Y él les está dando vida. Gloria a Cristo. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos? ¿Cuántos días esperó él? Para el hombre natural de pronto es más fácil resucitarlo con 2 días que con 4 porque el cuerpo está en descomposición. Tenía que ser así. Porque si después decía no murió, algo le dio y no estaba muerto. Claro que murió. Porque todavía dudan de la resurrección de Cristo. Imagínense la de Lázaro. Entonces dice, entonces Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta, ¿quién los salió a encontrar? Marta. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, ¿qué le dijo? Yo sé. Yo sé. ¿Qué le dijo Marta? Yo sé. Cuando el Señor nos está explicando, porque el que nos hace comprender sabiduría es Él. Cuando el Señor nos está haciendo entender, nosotros decimos, sí, yo sé. ¿Es verdad o es verdad? Sí, yo sé. Y trae otra cita bíblica. Porque nuestros pensamientos quieren igualar a los del Señor. Y eso fue lo que hizo Marta aquí. Yo sé. Yo ya lo oí. Ahora, ¿lo crees? ¿Crees lo que estás escribiendo ahí cuando lo escribes? Porque si Él nos está hablando es para darnos, es para que lo creamos. Para hacernos recordar quién es Él. Pero nosotros le decimos, el Señor sabe por qué está hablando esto, ¿cierto? Sí, yo sé. Estas 2 últimas vigilias eran de hacer silencio. Porque Él nos está dando directrices. Yo sé. El Señor dice que sujetemos todos nuestros pensamientos y los llevemos cautivos a Él. Y esperemos qué nos quiere decir. Si ya lo sabemos todo, ¿qué necesidad tenemos de ser enseñados por Él? Si ustedes tienen un profesor, ustedes van a estudiar. Niños o jóvenes o seamos adultos, les voy a enseñar la tabla de multiplicar la de 9. Sí, yo ya me la sé. La de 10, yo también me la sé. Les voy a enseñar inglés, también yo sé inglés. Entonces, ¿qué chiste tiene? No se van a sentar con hambre en la mesa, si todos lo saben. ¿Sí nos está hablando el Señor? Amén. Bueno, ellos serán enseñados por Dios. ¿Qué es ser enseñado? Hacernos comprender, hacernos entender.
Los discípulos todo el tiempo dijeron, sí, ahora sí creemos que tú eres el Cristo. ¿Y por qué cuando fue crucificado se fueron? Porque los de camino no dijeron, nosotros creíamos que Él era. Porque muchos van a retroceder. Porque dijeron, amén, pero no creían. Dios no quiere que seamos de esos, sí, yo sé, sino de aquellos como María, que callaron. Ella le dijo lo mismo, pero dice que se postró. Todavía no lo reconocemos como el Señor, sino como un profeta o como el Maestro. Él es Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Nuestro conocimiento envanece, el Espíritu nos vivifica. Él no quiere que conozcamos simplemente, Él no quiere que lo veamos como letra, sino como espíritu, que esta palabra se cumple, no que no la aprendamos. Hay gente que sabe todas las tablas, pero es malo para las matemáticas, ¿cierto? Y hay gente muy buena en las matemáticas que no sabe ni las tablas, ¿sí o no? Hay gente que no ha estudiado, pero vaya túmbelo, y verá que no se deja. ¿Sí o no? Hay gente que no ha estudiado. Sentémonos a la mesa no sabiendo nada. Dice la palabra de Dios que el que quiera sabiduría de Dios tiene que hacerse ignorante. ¿Está o no está escrito? Amén. Entonces, mientras que estamos en sí yo sé, dejamos de escuchar su voz, que es espíritu. Y a veces los aportes ni siquiera edifican, ni siquiera tiene que ver con lo que el Señor está hablando. Iglesia, Él sabe por qué nos está hablando esto. La mente se va por otro lado porque resiste lo que el Señor habla. Lo resiste, iglesia. Si queremos ser enseñados, ya nos sentamos hablando. ¿Sabe qué le estamos diciendo? Sí, ya el hombre no lo enseñó. Ahora estamos siendo enseñados por Él. Quiero, hermana, usted nos sienten a la mesa y lleven sujeto todos sus sentidos, sus pensamientos y sienten con Él y déjense enseñar por el Espíritu. Porque cuando empiezan nuestros razonamientos, ahí es donde está la mezcla entre lo que viene de Dios y entre lo que el hombre cree. Esta verdad está por encima de tu verdad y mi verdad. Y Él dice, ni una tilde ni una coma se puede añadir. Ni tu razonamiento ni los míos. Esta palabra es pura, fiel y verdadera. Y es aquí donde nosotros tenemos que permanecer. La humildad no tiene nada que ver con doblegarnos las rodillas, porque ya lo hemos visto. Gente que puede durar horas, pero se levanta altivo, renegando contra Dios. ¿Sí o no lo hemos visto? La humillación empieza cuando empezamos a escuchar su voz, su palabra, así sea que la leas en casa. Hay gente, no estoy meditando la palabra y el Señor les ha dicho, estás meditando con tus razonamientos, no conmigo. Le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, que estaba un conocimiento que resucitará. Le digo, no, hoy. Yo sé que si creo resucitaré, ¿cierto? Cuando muera, hoy te quiero dar vida. Hoy. La salvación no es cuando muramos, la salvación es hoy. La libertad no es cuando es hoy, todo es hoy es el día agradable del Señor. Pero los razonamientos humanos dicen, sí, yo sé, amén, gloria a Dios. Le dice, vine a darte vida, tienes que dejar esa manera de vivir y es por el Espíritu. ¿Pero por qué? Pero yo no veo nada de malo. ¿Ustedes creen que mi batalla con el Señor es que yo no veía nada de malo en lo que yo tenía? Pero el Espíritu convence. Pero ¿por qué? Dígame si no le refutamos. ¿Por qué? Porque estás muerto y he venido a darte vida. Pero tengo trabajo, tengo empleo, tengo familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo todo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y yo he venido a darte vida porque el pecado te tiene muerto. Bendito sin pecados, cautivo. Y solo a través de la palabra de la verdad nos damos cuenta de esto. He venido a darte vida hoy. Pero no creen que lo resucitará del día postrero. ¿Por qué no crees que te puede levantar como el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos? Te quiere levantar a ti y a mí. ¿Por qué no lo podemos creer? ¿Por qué? Porque dices, es que me cuesta congregarme, me cuesta. Entonces tienes que ver que en tus fuerzas no puedes, y eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo, por la fe en Cristo.
Por eso los trae, para que escuchen la palabra que es viva. Porque tú allá con tu conciencia en los secretos sabes que no está bien. Y que el Señor viene a levantarnos de entre los muertos. Amén. Porque dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Porque los muertos espirituales están caminando en tinieblas. No están permaneciendo en la vida, en la luz, en la palabra. Y tienen que reconocer esto. Como nos ha tocado a nosotros reconocerlo. Porque si el sacerdote, los líderes lo reconocen, el pueblo también lo hará. No quiere que vivamos de apariencia. Porque así le reconocerán a estos niños. Porque se les está enseñando la verdad. De que ellos vienen con esta simiente y que tienen que creer en el Señor Jesucristo, que es la simiente incorruptible que vino a derribar la corruptible. Y les digo, estos niños creen más que los adultos. Amén. ¿Cuántas personas creen que dejarse congregar un mes es normal? Le dice una niña a la otra, es que esto me dejó a mí rayada aquí. Ay, ojalá el culto fuera nomás los lunes y los viernes, porque estamos en vacaciones. Conversación de niños, que no es de muñecos, es de las cosas del Señor, porque eso están recibiendo. ¿Cómo se te ocurre? Los otros días nos llenamos de pecado. ¿Cómo se te ocurre nomás 2 días y los otros días nos vamos a llenar de pecado? Imaginen las conversaciones. No hay Biblia. ¡Oh! Solamente un día discipulado. ¿Cómo llegan? Y esto lo deja una ciudad. ¿Sí o no, iglesia? Eso es para quitársele el sombrero al Espíritu Santo y decirle, Señor, usted está haciendo las obras a los niños también. Porque les estás abriendo yo la conciencia de que esta palabra es necesaria y que es fiel y es verdadera. ¿Cuántos no saben qué es versículo y qué es capítulo? La una a la otra diciendo, venga, analizando. Te voy a enseñar qué es el capítulo y qué es el versículo. ¿Qué? Esto es capítulo y esto es versículo. Una vista. Yo no sabía dónde quedaba Timoteo cuando venía como 10 años a aquella iglesia porque buscaba en el celular. El último libro, están estudiando cuáles son los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. El último del Antiguo es Malaquías y el Nuevo no sabían qué era, como muchos no saben ni qué es primero, ni qué es Antiguo, ni qué es Nuevo. Porque todo lo hacen en el celular. Dijo, el último del Antiguo es Malaquías, el primero Génesis, me tengo que aprender los otros. ¿Para qué? Para que sean diestros para buscar la palabra. ¿Cuántos son diestros en su casa siendo algún discípulos? ¿Dónde queda? Yo era así. Yo miraba el Nuevo Testamento, Timoteo estaba atrás o adelante. Yo decía, atrás o adelante. Iglesia nos está hablando para que el alumbrar nuestro entendimiento. Amén. Que el Señor dice, hará entendido a todos. ¿Para qué? Para que estos niños ya saben buscar en la Biblia y adultos que no sueltan el celular. Les cuesta coger esta Biblia. Porque es más fácil regalarle a los niños algo que tienen todos los niños que darles. Para que ellos no caminen en tinieblas. Para que les alumbre el amor de Cristo. Que es lo único que va a sostenerlos en estos tiempos venideros que van a ser bien difíciles. Pero los que estén en la luz no los tomará por sorpresa. Para finalizar por el tiempo, dice, yo sé que resucitará el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Nos está diciendo, yo soy el que te habla. Yo soy esta palabra es la que te da vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, en esta palabra, aunque esté muerto, vivirá. Esta palabra quiere alumbrar para que nos levantemos de entre los muertos. Pero decimos amén, es tiempo, y eso es como si vea, la gente cree en la cruz, pero no en la resurrección. La resurrección de Cristo nos demanda cambio, y este cambio no es por obras de nosotros, sino por la fe en Él. Aquí es donde se prueba la fe, porque es por el Espíritu que tenemos esta vida. A Cristo le levantó el Espíritu, a ti y a mí.
esta palabra que es espíritu nos quiere levantar si la creemos. Yo soy el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Él te dice, si estás caminando así, te digo, esta palabra tiene el poder de levantarte de ahí. Para que la luz de Cristo te alumbre. Para tocar tu costado, despiértate, pero tienes que levantarte de ahí. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué dice la iglesia? ¿Lo creemos? Marta también dijo amén. Aquí Marta dijo, sí, yo sé. ¿Cuántos dicen esto en el momento de prueba? Se quieren devolver porque creían que era verdad la palabra, pero la dejaron de creer porque dicen necesario esta prueba. Es fácil creer, iglesia, pero en la prueba solamente los que tienen la mirada en el autor y consumador de la fe. Nadie puede pasar la prueba por sí mismo, sino por el Espíritu. Cristo pudo soportar la cruz y fue resucitado por el Espíritu. Tú y yo no podemos soportar esta muerte de cruz que tenemos que vivir en la carne. Tiene que ser en el Espíritu. Creyendo que esta palabra no es para darnos muerte, porque ciertamente sí, no nos mata la palabra muestra que el hombre está muerto. Y si crees que el mismo que resucitó a Cristo de la muerte te está dando vida, si la crees, la obra del Señor se hará. Él le plació que fuera mediante la fe, no mediante un amén sin fe. El amén es así sea. ¿Sabe qué le estás diciendo al Señor? Amén, hágase su voluntad en mí. ¿Y por qué se resisten a la voluntad del Señor? ¿Lo hemos visto, sí o no? ¿Ok? Entonces dice, pero aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nos dice el Señor. Le dijo, sí, Señor, amén. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido del mundo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Sabes qué me dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y le dijo, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Padre. Ahora llegó el tiempo de que lo comprendas. Cuando me veas en la cruz, ¿vas a permanecer ahí? ¿Lo negó o no lo negó? Una cosa es decir amén y decir, sí, yo conozco que eso lo dice la palabra. Otra cosa es vivirlo y creerlo. Y a eso está llevando a su iglesia. Y que es necesario la prueba para ejercitarnos. ¿Crees esto? Mira lo que dice el 38. Jesús profundamente conmovido, ya después de hablar con María, porque María le dice lo mismo que Marta. Pero mira lo que le dice, veamos en el 30, entonces los judíos que estaban, en el 11:31, entonces los judíos que estaban en casa con María y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Recuerda lo que el Señor dijo, recuerden que ustedes tienen una nube de testigos. Los testigos de Marta, sí, a ver, yo creo. Y a la hora de creer, es todo lo contrario. María también tenía una nube de testigos. Y tú y yo los tenemos también. Hijos, esposos, esposas, familia y aún la gente de la misma congregación. En esos momentos hay testigos. Hebreos dice, despójense de todo peso y de pecado, porque ustedes tienen una gran nube de testigos. Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, porque la fe de ustedes es probada, pero va a ser para testimonio de otros, para que alumbren su fe a otros. Y eso se nos está olvidando como iglesia. Recitamos y recitamos y recitamos. En el momento de la prueba salen cosas. Y el Señor ha exhortado por esto. ¿Sí o no? ¡Ay, no, el Señor me libró de esto! El Señor tuvo misericordia, pero tú volviste a caer y fuiste mal testimonio. ¿Sí o no? No lo ha dicho. La misericordia de Dios es una cosa y la prueba de nuestra fe es otra. Porque el Señor ha tenido mucha compasión, iglesia. Que aunque le somos infieles, Él permanece fiel. Y es tiempo de que reconozcamos que hay una nube de testigos. Entonces llega y le dice, María cuando llegó donde él estaba, le dijo, al verle, se postró a sus pies. Tremendo. Marta que le dijo, si usted hubiera estado, le dijo lo mismo. Lo que tenía ella era que ella se humilló. Porque ella sabía cómo era. Es humillado, no altivo. Le dijo exactamente lo mismo, pero lo dijo en humillación. Le dijo, si tú hubieras, mira, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Se lo dijo Marta, sí o no? La diferencia es que Marta no se postró. Jesús entonces, al verla llorando a ella, no a Marta, y a los judíos que la acompañaban a ella, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Por qué no conmovió con Marta? Porque había altivez.
Sí, yo sé. Hay personas que usted les da la palabra y dice, sí, yo sé. Usted no va a dar cuenta. Yo ya lo sabía. Altivez. Y el Señor a veces nos está dando una palabra para sostenernos. Con una palabra suya basta, iglesia, si la creemos, en fe. Ella se postró, se humilló, Marta no. ¿Y qué tenía Marta? Conocimiento. ¿Qué tenía María? Humildad, porque ella fue la que le enjuagó con sus cabellos y la que derramó el perfume, porque ella sabía cómo hacerlo. En los momentos de prueba, tú decides si eres Marta diciendo, sí, yo sé, llegó la prueba y eres ya. O eres María que te postras y dices, fiel es el que hizo la promesa. Fiel es Él. Yo lo conozco y Él me conoce a mí. Y sé cómo se entra, con humillación o con altivez. Iglesia nos está dando la salida. Y Él dijo, ustedes van a recordar. Tenemos que tener miedo, no, la fe tiene que ser probada. Uno será probado en la economía, otro será probado en muchas áreas, en la salud. Pero fiel es el que hizo la promesa. Y Él prometió que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros. Dijo, muchos dirán que no estoy, pero yo estoy ahí. La diferencia se da entre los que creen y los que no creen. Porque los que andan en tinieblas, los que me dejarán de ver a mí y creerán que están solos. Pero los que permanecen aquí sabrán que yo estoy con ellos, porque siempre habrá palabra para sostenerlos. Entonces Dios dice, entonces se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Jesús qué? ¿Jesús qué? Lloró. ¿Por qué no lloró con Marta? ¿Por qué? Un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar. Dice que el que es altivo lo resiste. Pero lloró. Y dice que no solamente de María, sino los que estaban con ella. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Porque nosotros queremos que actúe el Señor. Esa es la altivez, querer que el Señor lo haga a nuestra manera. Cuando queremos, donde queremos y con quien queremos. Y mira lo que dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y el Señor le dijo a algunos, van a volver a llevarlos a la cueva. Y dice, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Qué es esa piedra? La incredulidad. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo ahí la incredulidad, Señor, hiere ya. ¿Qué le dijo? Hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho, no había hablado con ella ahí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quiénes ven la gloria de Dios? No los que dicen amén, sino los que creen. Marta dijo, sí, yo sé. ¿Ese sí yo sé es un amén? Sí, amén, sí, yo sé, usted nos va a dar vida. Yo soy Marta, el que está contigo. Esta palabra es la resurrección y la vida. Pero hiere ya, no importa, porque ahí donde hiere ya es donde el Señor se glorifica, en nuestras debilidades. Cuando terminan nuestras fuerzas, empiezan a hacer. Para que la gloria y la excelencia sea para Él y no para nosotros. Entonces llega y dice, Señor, hiere ya. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el Señor te dice, sal fuera. ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? Él te está diciendo, levántate. Él ha dado la palabra de esta noche. Despiértate tú que duermes. Y sal fuera, levántate. Sal de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Eso te dice el Señor. Porque hay quienes volvieron a dormir. Hay quienes están caminando en tinieblas porque dejaron de ver a Cristo y se están viendo a sí mismos. Están viendo naturalmente. La fe no es por vista. La fe es la fe en esta bendita palabra. Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estamos viendo. Entonces dice, sal fuera. Y el que había muerto, ¿estaba o no estaba muerto? Salió. Atado a las manos. ¿Por qué? Porque estar atado a las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, están en tinieblas. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Esta palabra te desatan esta noche. Y te va a desatar, no porque la declare el hombre, sino si la crees.
que esta palabra la trajo para ti y para mí el Señor en esta noche. Levántate de donde estás, te dice el Señor. El Señor te ha despertado, pero tú decides si vuelves a dormir. Padre bueno, en esta hora, Señor, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor, en el momento oportuno, Rey. Gracias por este pan de vida eterna, este pan que a vida eterna nos lleva, Señor. Padre, muchos dicen, ¿por qué tanta palabra, Señor? Porque la palabra es la que nos da vida, Señor. La palabra es espíritu y si se cree, Señor, porque tú conoces la batalla de todos nosotros, mi batalla y la batalla de mis hermanos, Señor. Hoy ruego y oro, Señor, para que se levanten, porque ciertamente esta palabra despierta, Señor. Pero es necesario, como le dijiste, Señor, al hombre paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Y cómo si no hay quien me lleve, Señor, al estanque? Y tú le dijiste, levántate, toma tu lecho y anda. Hay quienes duermen, Señor, porque dejan de recibir la luz. Porque todo el que está en esta palabra anda en luz, Señor, anda en el día y no anda en tinieblas. Todo el que deja de caminar en tu palabra y que deja de tener la mirada en ti, Señor, vuelve a las tinieblas. Por eso en esta hora oro para que esta palabra, Señor, haya penetrado hasta partir del alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos, Señor. Oro con todo mi corazón para que mis hermanos, Señor, se levanten de ahí, Señor, de entre los muertos. Oro, Padre Santo, para que esta palabra sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y entender, Señor, que a ti se te va humillado, no altivo. Que tú no ves el conocimiento del hombre, sino la rendición del corazón, Señor. Que tú te conmueves, Señor, con los que lloran, con los que se afligen. Tú te conmueves, Señor. En esta hora bendigo a todos mis hermanos y a todos aquellos que reciben esta palabra, Señor, creyendo, Señor, que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Que la palabra, Señor, la palabra debe ser predicada, pero el que lleva al arrepentimiento es tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mi familia en la fe y ayúdanos, Señor, en la incredulidad. Aumenta nuestra fe cada día. Para que aumente la fe, la mirada tiene que estar puesta en tu palabra, en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén.